8 de la mañana, 50 minutos en el tramo final de nuestro Primero lo Primero. Quiero tomar y compartir con vos un tuit de María Eugenia Talerico que dice lo siguiente: por el fracaso relacionado con el tratamiento de la ley Ómnibus, Javier Milei comienza a advertir los daños institucionales que provoca la corrupción en sentido amplio. Ha criticado severamente a legisladores, gobernadores, empresarios y, por ejemplo, a Horacio Rodríguez Larreta, porque cuando cayó la ley Ómnibus en sus redes sociales, señaló "viva el consenso", y Javier Milei retrucó que es equivalente a decir "viva la corrupción". Cuando el problema es sistémico y estructural, como en nuestro país, más allá de que algunos se escandalizan con algunas expresiones y las generalizaciones que hace nuestro presidente, mayormente acierta, escribe María Eugenia Talerico, que está en comunicación con nosotros. Es abogada penalista, experta en temas de integridad financiera, ex vicepresidente de la UIF. ¿Qué tal, María Eugenia? Buen día, gracias por tu tiempo. Eduardo Bataglia te saluda. Buenos días, Eduardo, es un gusto saludarte. Igual. Bueno, cuando decís mayormente acierta y lo pones en mayúsculas en este tuit que yo comencé a compartir con la gente, ¿a qué te referís concretamente? Bueno, a ver, mi experiencia como ex vicepresidente de la Unidad de Información Financiera me permitió, obviamente, intervenir y acercar prueba, inteligencia internacional que fue arribando a nuestro país en esa época, a casos de corrupción que realmente tienen una envergadura muy importante y que si se quiere no solo involucran a Cristina Fernández de Kirchner, y lo que vimos, por ejemplo, la gente vio por el alegato tan público de Luciani en el caso de Vialidad. Hay muchos otros casos que Otesur y los Sauces. Ahora, el que revela, por ejemplo, esa plataforma de conformación del poder en la Argentina es la causa de los cuadernos, ¿no? Sí. Y un establishment que hace años viene trabajando con privilegios, con cupos, con beneficios, arreglando negocios con el Estado, y ese statu quo se instaló en la Argentina y obviamente hay muchas resistencias para abandonarlo. Sumo, si querés, los casos que, como también vicepresidente de la UIF, tenían que ver con el sindicalismo argentino, ese poder eterno que tienen, como yo digo, porque ellos al no tener el poder limitado y los jueces y los políticos cambiar, también eso te generan un esquema de un poder que va a generar resistencias muy fuertes en la Argentina. Y yo te diría que del 2003 al 2015, por esa experiencia en los casos, la Argentina se instaló la corrupción como una cuestión institucional, o sea, el nombre técnico es una cleptocracia que nos gobernó, donde el nepotismo, o sea, contratar a todos los familiares, a los amigos, el clientelismo político, la administración fraudulenta del Estado, es una forma de gobernar la Argentina. Y bueno, entonces esos entramados obviamente están resistiendo mucho en la Argentina y tiene que ver en muchos casos, más allá de que leíste el mail hasta un punto que digo, no sé si está bueno que un presidente generalice cuando hay mucha gente haciendo mucho esfuerzo para que esto salga bien, y trate a todos de corrupto, de chorros, de esos términos que usa el presidente, pero realmente hay muchas resistencias. Después, en campaña como candidata a senadora nacional por la provincia, me choco con dos casos muy importantes, más tres casos diría, porque el de Insaurralde obviamente se me vino a la cara y con Ricardo López Murphy hicimos la denuncia. El tema del ministro Massa, hay una denuncia muy importante que realicé en plena campaña de un candidato a presidente, ministro de Economía, y que realmente le debemos gran parte de nuestro estado actual, sus 15 meses de gestión y obviamente los últimos meses cuando él ya se consolidó como candidato a presidente, y la causa de Chocolate Rigó. Los entramados políticos, cuando miré la provincia de Buenos Aires, porque con la Unidad de Información Financiera es como que siempre estuve muy atenta a cómo los entramados que suceden ahí, más allá de los casos, la provincia de Buenos Aires la hemos abandonado y la calidad institucional es espantosa, al punto que dos jueces de una cámara, con un recurso que no tiene nada que ver con lo que hicieron, que es un habeas, en ese momento sí, habeas corpus, anulan un expediente para que no se investigue la caja de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Y ahí vos mirás lo que está sucediendo con los contratos, los que aparecen en los cajeros, y realmente hay una omertad que bueno, es lo que viene hundiendo a la Argentina. Yo no tengo ninguna duda de que la corrupción es gran parte del problema que tiene la Argentina y que obviamente impacta a las cuestiones económicas, ¿no? Ahora, ¿qué sucede cuando se llega al poder, no? ¿Qué pasa con
las promesas de campaña. En este caso estamos asistiendo a algo diferente, ¿no? El presidente de la Nación lleva adelante el plan tal como lo había manifestado, salvo que creo que gran parte de la ciudadanía todavía está esperando que pague la casta, ¿no? No sé si todavía terminamos de identificar qué representa este grupo. Pero digo, ¿qué pasa cuando se llega al poder? Uno encuentra que hay cosas a las que no se las puede vencer, que están enquistadas. Yo creo que hay mucho de eso y ahí es donde obviamente por ahí mi enojo, mi reacción frente a las palabras de un ministro de Justicia, ¿no? Que más allá de que fue el presidente Milei, que obviamente es un experto en temas más económicos y que por ahí como es un outsider realmente desconoce, ha llegado sin conocer la profundidad de estos entramados, cuando dicen no va a haber guerra judicial, no va a haber lawfare, le quiere sacar las facultades de querella a dos organismos que han sido muy importantes en cooperación con los fiscales en los casos de corrupción, como es la UIF y la Oficina Anticorrupción, no puede debilitar esos casos. Entonces es un presidente que me parece algunas cuestiones la subestima, o un ministro que le trae de nuevo al gobierno a Scioli, que es parte de lo que yo señalo como la cleptocracia de la Argentina. O sea, no es un tema personal, es un tema de los casos que existen, y si querés algo que genera resistencias, ahí tenés la investigación de una denuncia muy importante que se hizo en su momento contra Scioli. Entonces, sí, yo creo que muchos de los que llegan al poder se transforman en la confusión de mucho toma y daca que tiene la política, y yo digo, espero arrepentidos en la causa de la legislatura, porque todos los diputados y senadores provinciales que llegan se sientan y ya saben, les plantean cómo manejan el negocio. Muchos entran y muchos no, pero se quedan todos en silencio. Entonces hay dos maneras de participar en la Argentina de estos entramados. Por silencio, porque obviamente quedás expuesto y después por ahí el sistema te depura a vos, el tipo que quiso hacer las cosas bien, y después porque, claro, muchos se transforman porque han buscado toda la vida llegar para ser parte de ese establishment corrupto que gobierna la Argentina, donde la crisis de valores es tan grande que es como si siempre se vino haciendo así, yo no vengo a cambiar las cosas, al contrario, vengo a ser parte de esto. Y después la impunidad, porque si vos no tenés respuestas rápidas, una justicia autónoma, independiente, que vaya al frente contra estas cuestiones, y se encuentran todos en cóctel en su cumpleaños y empiezan a operar para que las cosas no les vayan mal, la impunidad es parte del problema, porque entonces no hay sanciones, ¿no? María Eugenia, creo que el mayor anhelo de muchos ciudadanos, me incluyo, es que la justicia sea independiente, que el Poder Judicial sea independiente. Digo, me ilusiono con algo que no va a ocurrir nunca, para que determinados fallos no vayan en función del ritmo político del momento. Mira, Javier Milei, después de lo que le pasó en el Congreso, me parece que va a tener una reacción distinta, porque dijo, quiero arrasar con la corrupción de cuajo, o quiero cambiar el país de cuajo y voy a combatir la corrupción. Si eso es así, obviamente hay organismos claves de control, como es la UIF, la Oficina Anticorrupción, organismos en el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no joroben con ampliar, tocarla, para obviamente romper un equilibrio que ahora no le está llevando tranquilidad, por ejemplo, al kirchnerismo, y ahí como se requieren acuerdos del Senado, no sé si está en juego la Corte, ¿no? Por esos acuerdos de gobernabilidad. Entonces, cuidado, porque hay organismos claves. El Ministerio Público Fiscal, hoy tenemos un procurador general que por ley ha quedado en ese lugar, y obviamente hace un tiempo que viene desempeñando una tarea muy importante, ha sido muy acosado. Entonces no toquemos, tratemos de llevar a esta persona, institucionalizarle el acuerdo del Senado, y tengamos cuidado a quien ponemos como Procurador General de la Nación, porque obviamente además se viene una reforma judicial que está anunciando el ministro muy importante, donde ese organismo es clave, y por supuesto el Consejo de la Magistratura, otro organismo clave donde vos designás y removés jueces, donde si las componendas de las políticas ahí siguen estando tan fuerte con las negociaciones, tenemos problemas en la designación y remoción de jueces. Y ahí hay vacantes muy importantes, tenemos un 30% de vacantes, vacancias también en juzgados estratégicos, como son juzgados federales, la Cámara Federal, la Cámara de Casación, y hoy la Corte tiene una vacante, pero va a tener otra. Entonces digo, organismos claves donde, si me permitís, yo creo que así como está con la motosierra en algunas cuestiones, y veremos cómo va avanzando, para que obviamente, yo creo que la Casa va a terminar pagando, porque todo lo que vos estás viendo que pasa con las provincias es eso, ¿no? Aunque no se discuta por ahí técnicamente tan en profundidad. Entonces, organismos claves, si tiene esa misma voluntad para las cuestiones institucionales,
y no se deja confundir y él empieza a tener un conocimiento del escenario en el que se está moviendo, creo que podemos tener buenas noticias, sí. Bien. Por sí o por no, ¿te sumarías en el futuro si hay una convocatoria, una propuesta del gobierno? Bueno, a ver, yo tuve un veto bastante Sí. importante y existió ese veto. Entonces, bueno, no sé qué voluntad puede haber o no del gobierno y yo quiero saber que existe un compromiso en estos temas muy importante y eso tiene que ver, por ejemplo, también con algunas depuraciones que me parece que hay que hacer y demás. Si no están dadas las condiciones, yo necesito saber que voy a pertenecer a equipos de trabajo que este tema se lo toman muy en serio. Así que la respuesta es que no lo sé. Bien. María Eugenia, muchísimas gracias por salir al aire en Millennium. Gracias por tu tiempo. A vos, Eduardo, que tengan buen día. Muchas gracias. Igual. María Eugenia Talerico, pasó por Primero lo Primero, miembro fundador de Será Justicia, abogada penalista y experta en temas de integridad